La noche en que los médicos pronunciaron la palabra cáncer, el mundo de Luz Casal pareció detenerse como si alguien hubiera apagado todas las luces del escenario al mismo tiempo. No fue una noticia suave ni un susurro prudente. Fue un golpe seco, brutal, que cayó sobre la habitación blanca del hospital como una tormenta inesperada. Durante unos segundos, nadie habló. El monitor cardíaco seguía marcando un ritmo constante, pero el aire estaba cargado de un silencio tan pesado que parecía imposible respirar. Y allí, de pie junto a la cama, Paco Pérez Bryan sintió que la vida entera se desmoronaba delante de sus ojos, porque la mujer que yacía frente a él no era solo su esposa. Era la voz que había llenado teatros, la presencia que había hecho llorar a miles de personas con una sola nota sostenida en el aire. Era Luz, la misma mujer que había caminado durante décadas por los escenarios con una fuerza casi indestructible. Pero ahora su cuerpo estaba debilitado, pálido, conectado a tubos y máquinas que emitían sonidos mecánicos que rompían el silencio de la habitación. Los médicos hablaban con cautela. Utilizaban términos técnicos, explicaciones médicas, gráficos y probabilidades. Pero Paco apenas escuchaba las palabras. Solo había una frase que resonaba una y otra vez en su mente. El tumor es agresivo. Y en ese instante comprendió algo que nunca había imaginado enfrentar. Podía perderla. Las horas siguientes se volvieron confusas, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar de manera normal. Enfermeras entrando y saliendo, documentos sobre una mesa, voces que hablaban en voz baja en el pasillo. Pero Paco permanecía allí, al lado de la cama, sin apartar la mirada de Luz. Ella estaba consciente, aunque débil. A veces abría los ojos lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo inmenso. Otras veces simplemente permanecía en silencio, escuchando el sonido constante de las máquinas. «Todo va a salir bien», susurró Paco una vez, intentando que su voz no se quebrara. Pero incluso él sabía que esa frase era frágil, porque los médicos ya habían explicado que la situación era crítica. Una cirugía complicada, un tratamiento agresivo y un riesgo que nadie podía ocultar. Fue entonces cuando ocurrió algo que quienes estaban presentes en el hospital jamás olvidarían. Paco salió al pasillo, buscando al médico principal del equipo. Cuando finalmente lo encontró, lo tomó del brazo con una desesperación que no podía ocultar. «Doctor, por favor», dijo, con la voz temblando. «Haga lo que tenga que hacer, lo que sea». El médico lo miró con una mezcla de profesionalismo y compasión. «Vamos a hacer todo lo posible». Pero Paco no estaba dispuesto a aceptar una respuesta tan simple, porque para él, Luz no era un caso clínico. Era su historia, su vida, su futuro. «No», insistió, casi suplicando. «No me diga todo lo posible. Dígame que va a salvarla». El médico guardó silencio unos segundos. En los hospitales, los médicos aprenden a no prometer lo imposible, pero también saben reconocer el dolor de quienes esperan afuera. «Vamos a luchar por ella», respondió finalmente. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Luchar. Mientras tanto, dentro de la habitación, Luz permanecía en silencio. A través de la ventana se filtraba una luz gris de la tarde que iluminaba suavemente su rostro. Sobre la mesita cercana, había un pequeño objeto que Paco había dejado allí horas antes. Una fotografía de uno de sus conciertos más recordados. En la imagen, Luz aparecía con un vestido negro, sosteniendo el micrófono frente a un mar de luces del público. Era una imagen de fuerza, de vida, de música. Pero la realidad ahora era distinta. Las enfermeras comenzaron a preparar la habitación para los procedimientos que vendrían después. Los movimientos eran rápidos, precisos, casi coreografiados, como si cada gesto estuviera calculado para ganar segundos valiosos. En el pasillo, Paco volvió a sentarse en una silla metálica. Tenía las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. Nunca había rezado tanto en su vida, porque sabía que, detrás de esas puertas, el destino de Luz
estaba siendo decidido por un hilo extremadamente frágil. Los minutos se transformaron en una espera interminable. En algún momento, la puerta de la habitación se abrió brevemente y un médico salió para revisar unos documentos. Paco se levantó de inmediato. «¿Cómo está?». El médico dudó antes de responder, y ese pequeño gesto fue suficiente para que el corazón de Paco se acelerara. Dentro de la habitación, Luz abrió los ojos una vez más. Su mirada se dirigió lentamente hacia la ventana. El cielo estaba cambiando de color. La tarde se desvanecía, y mientras las luces del hospital comenzaban a encenderse una por una, el sonido del monitor cardíaco seguía marcando el ritmo constante de un corazón que aún se negaba a rendirse. El hospital tenía ese olor inconfundible a desinfectante y silencio contenido. Un silencio extraño, lleno de pasos suaves en los pasillos y voces que parecían apagarse antes de llegar a las paredes. Dentro de la habitación, la luz artificial caía con suavidad sobre el rostro de Luz Casal, dibujando sombras delicadas en sus mejillas. Parecía increíble pensar que aquella mujer frágil, conectada a cables y monitores, era la misma que durante años había llenado auditorios con una voz capaz de detener el tiempo. En la mesita junto a la cama había pequeños objetos que contaban historias silenciosas. Un vaso de agua apenas tocado, un pañuelo doblado con cuidado, un cuaderno pequeño, de tapas negras, donde Luz solía escribir fragmentos de pensamientos cuando las palabras no cabían en canciones. Paco Pérez Bryan lo había abierto unas horas antes, con una mezcla de curiosidad y miedo. Dentro había frases escritas con una letra irregular, como si hubieran sido escritas en momentos de cansancio. Una de ellas decía: «Hay noches en las que el cuerpo duele, pero la música sigue respirando dentro de mí». Paco había cerrado el cuaderno rápidamente, no porque no quisiera leer más, sino porque cada palabra parecía demasiado viva. Se acercó a la cama y tomó la mano de Luz con cuidado, como si temiera romper algo invisible. La piel estaba fría, pero aún conservaba ese leve temblor de vida que le daba esperanza. El monitor cardíaco emitía un bip, 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 constante, casi hipnótico. Cada sonido era una confirmación de que ella seguía allí. En algún lugar cercano, una enfermera movía un carrito metálico. El ruido de las ruedas atravesó el pasillo y se perdió lentamente en la distancia. Eran sonidos pequeños, cotidianos, pero en ese momento parecían amplificados, como si el mundo entero estuviera reducido a los límites de aquella habitación. Paco observó el rostro de Luz durante varios minutos. Había una arruga nueva cerca de sus ojos, una marca que antes no estaba allí. Pero incluso en medio de la enfermedad, su expresión conservaba algo profundamente familiar. La misma serenidad que mostraba antes de salir al escenario. Aquella calma que siempre sorprendía a quienes la conocían. En el respaldo de una silla estaba colgado un abrigo oscuro. Era el abrigo que Luz había usado el día en que llegaron al hospital. Paco recordaba perfectamente ese momento. La mañana había comenzado como cualquier otra. Un café rápido, una conversación corta sobre una llamada pendiente, el sonido lejano de la radio en la cocina. Pero luego llegó el dolor. Primero fue leve, casi insignificante, después más fuerte, y luego vino ese silencio extraño que siempre precede a las noticias que nadie quiere escuchar. Ahora, sentado junto a la cama, Paco miraba cada pequeño detalle como si intentara grabarlo en su memoria. La forma en que los dedos de Luz descansaban sobre la sábana, el movimiento casi imperceptible de su respiración, la luz blanca reflejada en el tubo de oxígeno. Cada cosa parecía tener un peso distinto. De repente Luz movió ligeramente la cabeza. Fue un gesto pequeño, apenas perceptible, pero Paco lo notó de inmediato. Se inclinó hacia ella. «Estoy aquí», susurró. Sus palabras no eran fuertes, pero estaban llenas de una certeza silenciosa. Luz abrió los ojos lentamente. No habló. No parecía tener fuerzas para hacerlo, pero su mirada buscó el rostro de Paco durante unos segundos, y en ese breve intercambio de miradas parecía haber más palabras de las que cualquier conversación podría contener. Afuera, en el pasillo,
Alguien encendió una televisión pequeña en la sala de espera. El sonido llegaba débil, casi irreconocible. Una canción comenzó a sonar. No era una canción de luz, pero tenía esa melodía lenta que siempre acompañaba las noches largas. Paco respiró profundamente. Había pasado tantas horas allí que ya no sabía si era de día o de noche. En la pared, el reloj marcaba las 18:47, pero el tiempo dentro del hospital parecía moverse de otra manera, más lento, más pesado. En algún momento, una enfermera entró en la habitación con pasos suaves. Revisó los monitores, anotó algunos números en una tabla, y antes de salir, miró a Paco con una expresión tranquila. Está resistiendo. Solo 2 palabras. Pero en ese instante significaban todo. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Paco volvió a mirar a Luz. Su mano seguía entre las suyas. Y mientras la noche comenzaba a caer lentamente sobre la ciudad, el sonido constante del monitor cardíaco seguía marcando cada segundo. Como un metrónomo invisible. Como si el corazón de Luz estuviera recordándole al mundo que su historia todavía no había terminado de contarse. La noche avanzaba lentamente, como si el tiempo dentro del hospital hubiera decidido caminar con pasos más pesados que en el resto del mundo. Afuera, la ciudad seguía viva. Los coches pasaban por las avenidas iluminadas, los restaurantes cerraban sus puertas, la gente regresaba a casa. Pero en aquel piso del hospital, detrás de una puerta blanca con una pequeña ventana de vidrio, el tiempo parecía suspendido en una espera que nadie sabía cuánto duraría. Dentro de la habitación, el sonido del monitor seguía marcando su ritmo constante. ¡Bip, bip, bip! A veces, ese sonido parecía demasiado fuerte. Otras veces parecía casi desaparecer, como si se mezclara con el silencio espeso que llenaba cada rincón del cuarto. Paco Pérez Bryan no se había movido de la silla en mucho tiempo. Tenía la espalda rígida, las manos entrelazadas, la mirada fija en Luz. Había aprendido a observar cada pequeño cambio en su respiración, cada leve movimiento de sus dedos, cada parpadeo lento que parecía costarle un esfuerzo enorme. Pero lo que más le inquietaba no era lo que veía, era lo que no podía ver, porque en algún lugar del hospital, detrás de puertas cerradas y conversaciones en voz baja, los médicos estaban tomando decisiones que aún nadie había explicado por completo. Horas antes, uno de los especialistas había entrado en la habitación con un expediente grueso bajo el brazo. Había hablado con otros médicos durante varios minutos junto a la ventana. Sus voces eran tan bajas que apenas se distinguían algunas palabras sueltas. Tratamiento. Riesgo. Tiempo. Paco había intentado escuchar más, pero la conversación terminó antes de que pudiera comprender realmente lo que estaba ocurriendo. Después los médicos salieron, y nadie volvió a explicar nada con claridad. Aquella incertidumbre se había instalado como una sombra silenciosa en la habitación. Luz permanecía inmóvil, aunque de vez en cuando su respiración cambiaba ligeramente, como si su cuerpo estuviera atravesando un territorio invisible que nadie más podía ver. En la mesita junto a la cama, la fotografía del concierto seguía apoyada contra una pequeña lámpara apagada. Las luces del escenario. El público levantando los brazos. La sonrisa de Luz en medio de una canción. Paco volvió a mirar esa imagen durante unos segundos. Le parecía casi imposible conectar esa escena llena de vida con la realidad que tenía delante. Entonces ocurrió algo extraño. Un leve sonido interrumpió el ritmo constante de las máquinas. No fue una alarma. No fue un pitido fuerte. Solo una variación breve, casi imperceptible. Pero Paco levantó la cabeza de inmediato. Había pasado tantas horas escuchando ese monitor que cualquier cambio, por mínimo que fuera, le parecía una señal importante. Se inclinó un poco hacia adelante. Observó el rostro de Luz. Sus párpados se movieron ligeramente. Fue un movimiento pequeño, pero diferente a los anteriores. Como si estuviera reaccionando a algo. Como si su mente estuviera atravesando algún lugar entre el sueño profundo y la conciencia. «Luz», susurró Paco con cuidado. No hubo respuesta inmediata. Solo el sonido constante del monitor. «Pip, pip, pip». Pero unos segundos después,
Los dedos de Luz se movieron muy levemente sobre la sábana. Fue un gesto tan pequeño que otra persona quizás no lo habría notado. Pero Paco sí. Su corazón empezó a latir con fuerza. «Estoy aquí», repitió. La puerta de la habitación se abrió de repente. Una enfermera entró con paso rápido, seguida por otro médico que Paco no había visto antes. Era más joven que los otros, pero su expresión estaba cargada de una concentración intensa. Revisó los monitores, observó las cifras en la pantalla. Luego miró a Luz con atención. Durante unos segundos nadie habló. El médico intercambió una mirada breve con la enfermera. Una mirada que Paco no logró descifrar. No parecía exactamente preocupación, pero tampoco era tranquilidad. Era algo intermedio, algo que dejaba más preguntas que respuestas. El médico ajustó uno de los controles del monitor y anotó algo en una pequeña tableta electrónica. «Vamos a seguir observando», dijo finalmente. «Solo eso. Nada más». Luego salió de la habitación. La enfermera lo siguió en silencio. La puerta volvió a cerrarse, y la habitación quedó otra vez envuelta en ese silencio inquietante que parecía crecer con cada minuto que pasaba. Paco miró a Luz durante largo tiempo. Había algo distinto en su rostro ahora. No era un cambio evidente. No era algo que pudiera describirse con palabras exactas, pero era como si su presencia en la habitación se hubiera vuelto más intensa, más frágil, más misteriosa. Afuera, en el pasillo, se escucharon pasos rápidos. Alguien habló por teléfono. Una voz mencionó algo que Paco no logró entender. Tal vez un nombre, tal vez un procedimiento, tal vez algo completamente distinto. Dentro de la habitación, el monitor seguía marcando el ritmo constante del corazón de Luz. Pero cada segundo parecía cargado de una pregunta silenciosa, porque nadie sabía realmente qué estaba ocurriendo dentro de su cuerpo. Nadie sabía qué decisión estaban tomando los médicos en los pisos superiores. Y sobre todo, nadie sabía qué estaba ocurriendo en ese lugar invisible donde la vida y el peligro a veces caminan tan cerca el uno del otro. La madrugada llegó sin que nadie se diera cuenta exactamente en qué momento ocurrió. No hubo un cambio brusco, ni un anuncio, ni un ruido especial que marcara el paso de la noche hacia otro día. Simplemente, poco a poco, la oscuridad detrás de la ventana comenzó a aclararse y la ciudad, aún adormecida, empezó a encender sus primeras luces. Dentro de la habitación del hospital todo seguía igual, o casi igual. La lámpara sobre la mesita seguía apagada. La fotografía del concierto continuaba apoyada en el mismo lugar. Las cortinas, apenas movidas por el sistema de ventilación, dejaban entrar una franja muy tenue de luz gris. El monitor seguía marcando el ritmo. ¡Pip! 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 Un sonido constante. Ni rápido, ni lento, solo constante. Paco Pérez Bryan había pasado la noche entera sentado junto a la cama. En algún momento, tal vez durante unos minutos, su cabeza había caído hacia adelante vencida por el cansancio. Pero incluso dormido, su mano no soltó la de Luz. Ahora despertaba lentamente. Sus ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la luz débil de la madrugada. Miró primero el monitor, luego el rostro de Luz. Su respiración seguía allí, leve, casi invisible, moviendo apenas la sábana sobre su pecho. Durante un momento Paco no hizo nada, solo observó. Había algo profundamente extraño en ese tipo de silencio. No era un silencio vacío. Estaba lleno de pequeños sonidos, el aire que circulaba por los tubos, el leve zumbido de las máquinas, el paso distante de una enfermera empujando un carrito en el pasillo. Pero dentro de la habitación, todo parecía suspendido. Paco se levantó con cuidado para estirar un poco las piernas. Caminó hasta la ventana. La ciudad empezaba a despertar. Algunos taxis ya circulaban por la avenida. Un autobús se detuvo en la esquina. Una panadería abría sus puertas. La vida seguía su curso con una normalidad casi cruel. Detrás de él, el monitor siguió marcando su ritmo. Pip, pip, pip. Paco volvió a la silla. Tomó nuevamente la mano de Luz. Su piel estaba un poco más tibia que durante la noche. O tal vez era solo su imaginación. En la mesita, el cuaderno negro seguía allí. Esta vez lo abrió. Pasó lentamente algunas páginas.
Había fragmentos escritos sin orden claro, palabras sueltas, pequeñas frases. En una de las últimas páginas encontró una línea escrita con tinta azul. La vida no siempre avisa cuando cambia de rumbo. Paco se quedó mirando esa frase durante varios segundos. Después cerró el cuaderno. Dentro de la habitación, la luz gris del amanecer comenzó a volverse más clara. Las primeras luces del día tocaron suavemente el rostro de Luz. Por un instante sus párpados se movieron muy ligeramente. Tal vez fue solo un reflejo. Tal vez no. Paco se inclinó un poco hacia adelante. «Luz», susurró. No hubo respuesta inmediata, solo el sonido constante del monitor. «Pep, pep, pep». En el pasillo, dos médicos caminaban conversando en voz baja. Sus palabras no se distinguían con claridad, solo fragmentos. Todavía, esperar y ver cómo responde. Luego las voces se alejaron. La puerta de la habitación permaneció cerrada. El mundo dentro de esas cuatro paredes seguía contenido en pequeños gestos. La mano de Luz descansando sobre la sábana, la respiración leve, la fotografía del escenario iluminado. Y Paco, sentado allí, mirando su rostro como si cada segundo pudiera revelar algo que todavía nadie entendía. La luz del amanecer terminó de llenar la habitación. Los edificios de la ciudad comenzaron a reflejar el sol naciente. Dentro del hospital, el monitor continuaba marcando su ritmo regular. «Bip, bip, bip». Paco no apartó la mirada, ni siquiera cuando el sol terminó de entrar por la ventana, ni siquiera cuando el pasillo empezó a llenarse otra vez de pasos, voces y puertas que se abrían. En algún momento, los dedos de Luz parecieron moverse ligeramente sobre la sábana. Fue un gesto tan pequeño que casi podría haber sido imaginado. Pero Paco lo notó. No dijo nada. No llamó a nadie. Solo apretó un poco más su mano. Y en la habitación iluminada por la mañana, mientras la ciudad despertaba completamente detrás de la ventana, el monitor siguió marcando el mismo ritmo constante. Pep, 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 como si el tiempo, por ahora, hubiera decidido quedarse allí un poco más.